¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y vamos a hacer otro tarot por sí o por no. Sí o no. Un tarot interactivo por sí o por no. Pueden hacer la pregunta que quieran y se las voy a contestar con mis cartas. Bienvenidos. Ya saben, pueden suscribirse al canal para más tarot interactivo. Todo por sí o por no. Vamos a ver qué es lo que les sale hoy. Vamos a darles varias opciones. Tenemos como invitado especial a mi gallito, acá que está acompañándonos y va a traer fortuna para la tirada. Así que siempre me gusta tener algún objeto. Creo que no los he podido mostrar mucho, así que me gusta ponerlos en los videos. Mi saludo para mis consultantes de España, de Estados Unidos, también de México y de Argentina, de Colombia, de Chile, también querida gente que tengo en Chile y del resto de Latinoamérica. Así que ya tenemos preparados acá, vamos a tener 3 opciones hoy, a ver qué nos quieren decir las cartas. Recuerden que pueden hacer la pregunta que quieran, no pregunten algo que no tenga que ver con sus vidas, porque no tiene mucho sentido, pero bueno, son libres de hacer la pregunta que quieran. Así que tengo mis 3 posibilidades acá. No se muevan del canal, ya mismo van a tener piedra roja, piedra blanca, lo voy a hacer así, y la azul al final. Así que ya tienen acá las 3 opciones para elegir si es sí o no la respuesta que van a tener en el día de hoy. Recuerden que pueden suscribirse y ver más videos de este tipo. Ya vamos pensando un poquito en qué posibilidades los atraen más. Piensen en la pregunta bien clara, bien concreta para ver qué nos sale en las cartas. Tienen la piedra blanca, la roja y la azul. Así que tienen las 3 posibilidades. Los dejo ya unos segundos para que piensen bien cuál les interesa más y elijan. Bueno, supongo que ya habrán elegido alguna de las piedras, así que voy a empezar por la piedra blanca. Ya mismo vamos a tener la piedrita blanca. Voy a retirar la roja y la azul. La voy a poner más acá. Y ya vamos con el significado para la piedra blanca. A ver si la respuesta a la pregunta que hicieron es sí o no. Ya lo saben. Piedra blanca, vamos a poner la piedra blanca acá, al lado del gallito. Dos objetos que a uno lo acompañan a lo largo de la vida y que les tiene cariño y quiero que aparezcan como si fuera una mascota. Así que eso es lo que hay. Voy a cortar en 2 y ya mismo estoy con las cartas. Vamos a ver 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá tenemos las 5 cartas que nos van a decir si la pregunta que hicieron tiene una respuesta por sí o por no. Vamos a ver qué carta hay. Tenemos el 4 de espadas. Tenemos también el 5 de espadas. El 8 de espadas. Muchas espadas, El 4 de copas. Y finalmente el 6 de espadas. Bueno, sé que a alguna gente no le gusta a veces las respuestas que no son positivas. Hay gente que pone incluso no me gusta en el video solo porque le salió el resultado mal. Realmente es tremendo el resultado, es no rotundo. Cualquier pregunta que hayan hecho, la respuesta es no. No hay ninguna posibilidad de que esto ocurra, no se daría y les voy a explicar los motivos de que hay acá. Vamos a verlos uno a uno. Yo creo que, como saben, hay muchos tarotistas que tiran todo va a pasar bien, la persona que querés va a volver. Yo estoy para tirar el tarot, no para mentirles, así que empezamos así y les voy a dar la explicación de por qué es no. Primeramente es no porque termina con el 6 de espadas, que es una carta de espadas, de corte, de embarcarse en algo a lo que no sabemos cómo va a terminar. Eso es lo que tenemos al final. Segundo, porque de 5 cartas que sacamos, y yo mezclé muy bien el mazo, ustedes lo vieron, solo tenemos una carta de copas, el 4 de copas, que nos indica emociones,
pero son emociones con respecto a una decepción. Lo pueden ver claramente en la chica, ¿no? O sea, es una carta de decepción, claramente. El 8, que es una carta de estar mal anímicamente. Esta también, el 5 de espadas, una carta de absoluta decepción y sentirse inseguro con uno mismo. Y el 4 de espadas, que es una carta de recogimiento y corazón roto, ¿no? De estarse recuperando de una situación muy difícil. Así que bueno, la respuesta es no. No puedo decirles que la respuesta es sí con estas cartas, porque estaría mintiéndoles. Y como les dije, yo no hago tiradas de tarot para mentirle a mis consultantes y mucho menos a la gente que está en el canal, ¿no? O sea, no tengo ningún interés en hacerlo. Me encantaría que les haya salido bien, pero es no. Es un no rotundo. ¿Por qué? Si preguntaron algo de amor, está claro que todavía este duelo del 4 de espadas no terminó. La confianza en ustedes mismos no ha vuelto. Y el 8 de espadas es una situación casi de angustia, de depresión, más la decepción y el embarcarse en algo que no saben cómo va a terminar. O sea, si ustedes están esperando o preguntaron si una persona va a volver, en este estado no les conviene que vuelva. Es preferible que recuperen esta situación de angustia, de estar decepcionados, de sentirse inseguros, de embarcarse porque sí en las cosas, como si no hubiera una finalidad. Y sobre todo esta carta, ¿no? Estar muy sobre sí mismos. Es casi, les diría, un capricho, ¿no? Pensar que esta persona pueda volver estando en esta situación y sostener una relación. Si es una persona nueva por la que preguntaron, lo mismo, o sea, acercarse a esta persona, intentar tener algo desde este lugar, no les va a dar resultado. Entiéndanme, les vuelvo a decir lo que les decía antes, yo no quiero hacer videos en este canal para decirles cualquier cosa. Y la verdad que con 4 cartas de espada, más una carta de decepción emocional, todas las respuestas van a ser no. En lo económico es lo mismo. No es una buena situación anímica, no es momento de mandarse a hacer cosas que no están acostumbrados. Por supuesto que siempre, y recuérdenlo, se los digo en muchos casos, el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan a los consultantes la tendencia dominante. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes dijeron la piedra blanca, miren cómo empezamos la tirada, ¿no? Pero las cartas les están diciendo que tienen algo que solucionar, primero, antes de esa pregunta. No quiere decir que no lo van a solucionar, quiere decir que tienen que poner el acento en esto, en estar bien ustedes. Desde ese lugar se puede construir tanto lo económico como lo afectivo y también lo espiritual. Es una realmente muy difícil la tirada que le salió. Espero que no estén así, espero que estén mucho mejor, déjenmelo en los comentarios, pero espero que no estén con este estado de ánimo y si lo están, que todo esto vaya mejorando. Piensen que todos son etapas y que todo se puede superar, que no es un destino que ya va a ocurrir sí o sí, pero la pregunta que hicieron en este momento es absolutamente no, es una negativa, sobre todo en el estado que creo que ustedes ya mismo viendo las cartas se dan cuenta. Para cada pregunta que hayan hecho, la respuesta desgraciadamente en este momento es no, a menos que hayan preguntado algo negativo, ¿no? En ese caso, bueno, han tenido suerte con la tirada. Pero no es cuestión de suerte, o sea, es una cuestión de saber en qué situación está uno y qué cosas puede y qué cosas no debería intentar, por lo menos en este momento. Así que vamos a ver qué nos sale en Animal Spirit, a ver qué consejo nos pueden dar. Estoy una tirada que les dice que no, que a veces va a pasar en el tarot. Va a pasar. Lo tengo mezclado. Bueno, es hermosa la carta que les toca. Yo sé que por ahí fue duro, que les diga que no y demás. Les pido por favor que no pongan no me gusta en los videos, porque me ponen no me gusta cuando no les sale lo que quieren. Me parece un poco injusto, porque yo trato de darles lo mejor, ¿no?, que tengo. Bueno, tienen el espíritu del pavo real. O sea, creo que hay una carta que tenía que tocarles en esta situación, es esta justamente, que dice Let it shine, en el Animal Spirit. Les dice, déjate brillar. O sea, saquen su brillo, vuelvan a ser quienes eran. Esto que han pasado en este momento de tristeza, va a pasar y va a volver el brillo a ustedes. En ese momento probablemente puedan volcar
cambiar esta tirada, esta pregunta que les ha salido que no, y transformarla en un sí. Déjense brillar, piedra blanca. Así que muchas gracias, suscríbanse al canal. Espero que a pesar de que les dé negativa la tirada o que no se haya cumplido la pregunta, se suscriban y esperen más consejos del tarot y esperar ver cambiar esto, ¿no? Vamos a la piedra roja, a ver qué tenemos acá con la piedra roja. Tenemos la piedrita roja, la vamos a poner acá también, al lado de mi gallito. El gallito es severo, es una tirada muy cruda, pero bueno, no deja de ser interesante y como les dije, para ustedes es interesante eso. Así que piedra roja, vamos a ver si la pregunta que hicieron es sí o no. Recuerden que también pueden hacer una pregunta para cada piedra, ¿no? Tienen 3 piedras, así que pueden hacer 3 preguntas. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Hasta ahora el gallo ha sido muy severo y muy claro en las respuestas, así que espero lo mismo para esta piedra roja. A ver qué le sale piedra roja, si es sí o no la respuesta. Vamos a ver qué cartas hay. Tenemos el 5 de copas, el rey de bastos, 9 de bastos, el carro del triunfo y el mago. Así que bueno, piedra roja, cualquier pregunta que hayan hecho en esta circunstancia, no los voy a hacer esperar más, piedra roja. La respuesta es absolutamente sí. ¿Por qué es absolutamente sí? Fíjense que de entrada tienen el carro del triunfo y el mago para terminar la secuencia de cartas. O sea que el carro del triunfo es una carta de absoluto éxito y el mago tiene todos los elementos para que esto que preguntaron se cumpla. Quiere decir que depende tanto del esfuerzo de ustedes como de cómo lo pongan en práctica, ¿no? O sea, cómo lo lleven adelante. Así que bueno, en una situación que piensen, si una persona, por ejemplo, afectiva, que digan, bueno, esta persona va a volver, que hayan preguntado eso, o hayan preguntado por una persona en particular, sea un amigo, una pareja, lo que sea, la persona esta todavía está acá, está en el rey de bastos. El rey de bastos, ustedes tal vez hayan dejado ir muchas emociones que tenían que ver con esta persona, si se trata de algo afectivo, han estudiado un poco la situación desde afuera con el 9 de bastos, han observado y lo que espera por delante es el éxito y que ustedes puedan manejar esa situación. Es muy importante que esté el mago al final porque el mago tiene todas las herramientas para hacer efectivo esto que ustedes preguntaron. Y ni hablar de la carroza, del carro del triunfo que trae el éxito en la situación. Así que la persona está presente. Si es que preguntaron por alguien, si preguntaron por algún familiar, por algún hijo, por lo que fuere que hayan preguntado a una persona, esa persona está. Alguien que no ven o alguien que quiere que le vaya bien. Si no han preguntado por ustedes, han preguntado por otro, la respuesta es que le va a ir bien y esa persona los quiere o comparte cosas con ustedes. Dentro de lo afectivo han podido sacar el dolor que tenían dentro, dejar ir esas energías de las copas, y después han sentido a la persona cerca, la han podido tener cerca de ustedes y pueden observar la situación desde otro lugar, lo que les da el éxito y la continuidad. En la parte económica han dejado lo emocional y han puesto de ustedes su trabajo. Eso es lo importante. Han trabajado para esto, así sea un dinero que va a ingresar, así sea una cuestión laboral o algo que están haciendo en emprendimiento o lo que hayan preguntado. Ustedes han puesto el cuerpo ahí, han puesto la persona, han trabajado personalmente en eso, han estudiado estratégicamente muy bien las cosas y por eso este éxito no es casual. Y tampoco es casual que tengan al mago, quiere decir que no solamente van a tener un éxito inmediato en lo que preguntaron, sino que además van a poder controlar ese éxito. Así que es muy interesante y muy positivo si se trata de un tema también económico o laboral lo que han preguntado. Si preguntaron por algo espiritual, estamos viendo algo muy interesante que es 2 conceptos, o 3 en realidad. Uno es el de dejar ir determinadas emociones para este camino. Otro
es el de estar aquí y ahora, representado por la carta del Rey de Bastos. Otro es el de haber pensado en proyectarse, que tiene que ver con el 9 de espadas, con el 9 de bastos, perdón, y eso les traerá el éxito y el dominio de ese conocimiento espiritual en el que están intentando avanzar. Así que a nivel espiritual también es una tirada hermosa. Podría decirles mucho más, pero no quiero tampoco apabullarlos con demasiados temas. Con el que entiendan eso solo, ya me quedo más que conforme, porque es lo más importante, ¿no? El estar aquí ahora, haber abandonado las emociones, haber visto una proyección y tener el éxito y la capacidad de manejar ese éxito en ese emprendimiento de tipo espiritual, en esa situación espiritual que están viviendo. Así que es muy interesante también. Cualquier otra pregunta que hayan hecho, sea de salud, sea de otro tipo de temas, también es positiva y también habla de esa cura de lo emocional y de ese estar ubicados en la situación que siempre nos da este Rey de Bastos. O sea que es muy interesante también. Así que Piedra Roja, una excelente respuesta, es un sí absoluto a lo que preguntaron. Y vamos a ver ya qué nos quiere aconsejar el Animal Spirit, el oráculo. No hay mucho que aconsejar porque la verdad que le fue muy bien, pero vamos a ver qué más, sobre qué se refuerza el oráculo. Bueno, es hermoso, ¿no? También en la carta número 59, Starfish Spirit. En el Animal Spirit nos dice: Open to infinite possibility. Ábranse a las infinitas posibilidades. Es hermoso esto porque después de concluir este éxito, probablemente se abran puertas que no imaginaban que se iban a abrir, determinadas situaciones que no tuvieron en cuenta cuando empezaron con esta pregunta que les dio que sí, y si lo llevan adelante van a encontrar posibilidades que no tenían en cuenta y que, según lo que nos dice el oráculo, deberían abrirse a ellas, optar por ellas. Así que tienen muchas posibilidades, no solamente de obtener un éxito en esto que preguntaron, sino de encontrar posibilidades que ni imaginaron. Así que deben abrirse a esas infinitas posibilidades, Piedra Roja. Así que bueno, si les gustó la tirada, les pido que se suscriban, que me den su like, dejen sus comentarios. Los que quieran pueden colaborar también con el canal, hay un CBU y un PayPal para hacerlo. Así que esta es la tirada de la Piedra Roja. Vamos a ver ahora la Piedra Azul, nuestra última amiga que nos queda, para ver qué nos contesta la Piedra Azul a esta pregunta del tarot interactivo, por sí o por no. Vamos ya a la Piedra Azul. La voy a dejar ahí junto al gallito azul, también celeste. Vamos a mezclar un poco y vamos a ver qué nos quieren contestar las cartas, por sí o por no, a la pregunta que ustedes hicieron. Vamos a ver, son 5 cartas, 1, 2, 3, 4 y 5 cartas para la Piedra Azul. Vamos a ver qué nos sale, si nos quiere decir que sí o que no a esto que ustedes preguntaron específicamente. También nos puede decir ni, pero bueno, en general contestan. Vamos a ver, tenemos el 3 de pentáculos, el paje de espadas, el 3 de copas, el 2 de espadas y la luna. Bueno, justamente miren, parece que me hubiera apropiado de esta situación. Justo se los advertí, nos sale la luna al final. La luna es una carta que tiene que ver con dudas. O sea que la respuesta, no los hago esperar más, es dudosa. Pero, como les digo siempre cuando salen las cosas así, por el arcano mayor que está al final del recorrido de las cartas es justamente la luna, vamos a ver cómo podemos hacer para inclinarla por un sí. La respuesta es dudosa, o sea, no está definida. Preguntaron algo muy interesante seguramente, así que vamos a ver en qué depende de ustedes. La colaboración está. O sea, si preguntaron por una cuestión afectiva, hay una forma en que pueden relacionarse haciendo cosas juntos, comparten la creatividad, las cuestiones afectivas familiares, pero podría ser, en algunos casos de las preguntas que hayan hecho, que la separación no fue del todo buena. Está este 2 de espadas acá que nos indica una separación, que ya ven la carta. Entonces,
Si preguntaron por una pareja, yo lo que les diría es, está en duda. ¿Por qué está en duda? Por esto. Esto no fue muy bueno, hay que rever este tema. Si están esperando de la persona algo, habría que optar por algo, de que entender por qué se provocó esta separación desde un punto de vista muy abierto, ¿no? Y si es necesario hablarlo con la persona para tapar esta carta y para que estas dudas se vayan y puedan volver a disfrutar de esto. Pero la respuesta también podría ser no, si ustedes siguen centrados en por qué me dejó, o por qué se separó, o por qué se alejó de mí. No sé si me entienden bien, espero que sí. Así que la respuesta está dependiendo de estos factores. Si preguntaron por alguien que debería volver, pareciera que la persona está en duda, justamente por la carta de la luna, por la forma en que los trataron durante la separación. Con esto que se entienda, yo no estoy diciendo ni que la otra persona tiene razón, ni que ustedes tienen razón, porque no es mi finalidad. Lo que sí, esa persona, aún sin tener razón, puede estar molesta. Es muy frecuente. Todos creemos tener razón. Si todos tuviéramos razón, nadie se habría equivocado. Y tal vez a veces nadie se equivoque, sino que las relaciones por una situación u otra nos llevan a esto. Así que el centro de descubrir cómo solucionar este tema en lo afectivo está en las separaciones, ya sea de amistades, ya sea de parejas, de personas que no volvieron a estar en sus vidas, de personas con las que no se llevan bien o preguntaron. La respuesta es dudosa. La respuesta es ni sí ni no. Y depende de esto, ¿no? De esta cuestión que los separa. También puede tener que ver con eso, con cuestiones que los separan. En lo económico, yo lo que les diría es que la respuesta es más positiva que en lo afectivo. ¿Por qué? Porque la luna nos habla de cambios en lo que podría ser lo económico. O sea que va a depender de cómo ustedes se adapten a esos cambios. Han hecho algunas cuestiones que han cambiado ustedes también dentro de lo que produciría ese dinero, o ese negocio, o ese emprendimiento, que no se sabe cómo va a reaccionar porque todavía tienen que ocurrir hechos, sea en el mercado, sea en lo económico. Han hecho bien su trabajo creativo, se trabajó de manera unida, de forma colaborativa, pero el rendimiento económico está en duda. Si preguntaron si van a aumentar de ganancias, les diría que estarán igual que como venían, por ahora, por lo menos por este tiempo. No es una cosa definitiva, pero está dentro de esa situación. Si lo que preguntaron es algo espiritual, realmente hay una idea de que, ¿cómo les podría decir? De alguna manera creyeron demasiado en ustedes. O sea, en el camino espiritual muchas veces pasa que uno cree que ya está en un peldaño determinado, ¿no? Como por ejemplo esto, aprender labores colaborativas. Para uno es muy difícil aprender a vivir en colaboración, creatividad, esta demostración afectiva, todo esto es muy difícil. Pero ¿qué pasa cuando uno cree que ha logrado todo esto y de repente todo eso se viene abajo? Ahí es donde surgen ¿qué? Las dudas. Entonces están pasando un periodo espiritual donde como las cosas no salen como quieren y ustedes creen que ya el trabajo lo realizaron, están entrando en duda con su fe o con la espiritualidad que ustedes manejen. Hay una duda. La duda, de alguna manera en la fe, según Romano Guardini, que es un autor que a mí me gusta mucho, en las edades de la fe, cuando describe eso, nos habla claramente de que la fe madura, él habla por supuesto de cristianismo, ¿no? Pero es aplicable a cualquier conocimiento espiritual. La duda es un símbolo de fe adulta. Es cuando uno pasa de la fe infantil a la fe adulta y tiene su camino hacia la fe madura, que es el momento en que ya no hay preguntas, sino simplemente eso ya maduró en la persona y forma parte constitutiva en su actividad religiosa. Entonces, creo que eso es aplicable acá. Creo que la persona tal vez cree que ya hizo este trabajo, pero sin la duda no hay progreso. Y eso es lo que espiritualmente venimos a aprender en este periodo que ustedes están
pasando, o esas cuestiones, si no lo quieren ver desde la fe, de la personalidad de ustedes, del desarrollo personal. Sin la duda no se puede crecer. La duda tiene que estar siempre. Incluso es el ánimo del conocimiento. Así que eso es la lección que tienen que aprender desde ese lugar. Es una tirada bastante rica en cuanto al significado, aunque no les haya dado una respuesta. La duda, que está mal vista, que todos dicen hay que tener decisión y demás, es un motor enorme para el crecimiento, ya sea en lo económico, en lo afectivo también, en las cuestiones de pareja también, el dudar de las situaciones, pero no por simple autodefensa, sino dudar para ver qué hacemos con esta situación que tenemos por delante. Así que es lo mejor que les puedo decir, Piedra Azul, con respecto a eso. Y voy a ver ahora qué nos sale dentro del Animal Spirit. A ver qué espíritu esto ya está mezclado. Voy a sacar una. Dentro de lo que es el mensaje del oráculo. Y el mensaje del oráculo, fíjense, espero que lo reciban con el golpe que yo lo recibí. Es hermoso. Dice, crean en ustedes mismos. Es el espíritu de la ardilla. El Squirrel Spirit. Es increíble, ¿no? O sea, ¿qué nos puede sacar de esta duda de la que hablábamos? Justamente el creer en nosotros mismos, en nuestra fe, en poder superarnos, en poder tener confianza en que siempre vamos a llegar a la mejor parte del camino, a enriquecernos personalmente y llegar a nuestros sueños. Para llegar a nuestros sueños hay que creer en uno mismo. Una vez, un gran músico argentino, que no voy a decir su nombre acá, me dijo personalmente, vos tenés un problema. Y yo le pregunté, ¿cuál? Y me dijo que los demás creen en vos, pero vos no crees en vos mismo. Pasaron muchos años de eso. Y creo que de alguna manera cuando más tarde creí en mí mismo, me di cuenta que tenía razón, aunque en ese momento me molestó mucho que me lo diga. Así que bueno, el espíritu de la ardilla, crean en ustedes mismos, busquen sus sueños, Piedra Azul, y ellos estarán con ustedes. Así que muchas gracias, les deseo muchísima paz desde acá, espero que se cumplan sus sueños, que crean en ustedes, y los que quieran suscríbanse, voy a hacer muchísimos más de estos tarot interactivos, y en todos creo que queda alguna enseñanza. Así que muchas gracias, y que tengan un excelente día todas las piedras. Pueden hacer preguntas por las 3 piedras, y ver qué les contesta el oráculo y el tarot. Excelente día para todos.